Muy buen día, buena tarde o buena noche. El tema a presentar es El acero inoxidable, por Álvaro Anleu, Andrés Anleu y Luis Montúfar. Mi compañero Andrés Anleu les presentará un poco de la historia del acero inoxidable. Muy buenas tardes. Como me dijo mi compañero Álvaro, yo les hablaré acerca de la historia del acero inoxidable. Todo comenzó a tomar forma en el año de 1820 por los ingleses Stoddard y Faraday y el francés Pierre Bieder en 1821. Estos científicos señalaron que las aleaciones de hierro-cromo demostraban ser más resistentes a los ataques de ciertos ácidos, pero los intentos para producir aleaciones de cromo superiores no tuvieron éxito debido a que los científicos no habían entendido la importancia del bajo carbono. Era el año de 1872 cuando dos científicos ingleses, Woods y Clark, registran una patente de una aleación de hierro resistente a algunos ácidos, siendo la primera patente sobre la que ahora se considera acero inoxidable. Aunque el verdadero desarrollo se da en 1875 por el francés Bruce Lane, quien denota la gran importancia del bajo contenido de carbono para la fabricación del acero inoxidable. Hans Goldschmidt de Alemania en el año de 1895 desarrolló el proceso de reducción aluminio térmica para la producción de cromo libre de carbono, siendo este suceso el que convierte en una realidad el desarrollo de los aceros inoxidables. En el año de 1904, el científico francés Léon Guillet publica una amplia investigación sobre varias aleaciones de hierro-cromo. La conclusión de estos estudios da como resultado la composición de lo que ahora se conoce como aceros inoxidables tipo 410, 420, 422, 446 y 440C. Para 1906, Leon Guillet se dedica a analizar y desarrollar aleaciones de hierro-níquel-cromo, lo que ahora es considerado los fundamentos de los aceros inoxidables de la serie 300. Pero fue hasta 1911 que los alemanes Monsart y Bruscher dan a conocer el descubrimiento de la correlación entre el contenido de cromo y la resistencia a la corrosión, indicando que hay un aumento significativo en la resistencia a la corrosión cuando en la aleación se contenía al menos 10,5% de cromo. Para el año de 1913, Brearley había creado un acero con 12,8% de cromo y 0,24% de carbono, argumentando que era la primera vez que se desarrollaba un acero inoxidable. En 1908, Krupp Iron produce un acero cromo-níquel para un casco de una embarcación, entrando al debate por poseer el título de ser los primeros en desarrollar el acero inoxidable. En 1912 y 1914, la empresa Krupp, de la mano de Edward Maurer y Benno Strauss, también trabajaron en el desarrollo de los aceros hoy conocidos como aceros inoxidables austeníticos, utilizando un porcentaje menor al 1% de carbono, menor al 20% de níquel y 15 al 40% de cromo. Finalmente, durante los años de 1911 y 1914, los estadounidenses Beckett y Danstison, quienes trabajaron en el desarrollo de aceros inoxidables ferríticos, los cuales contenían entre 14 y 16 de cromo y entre 0,07 y 0,15% de carbono. Bueno, ahora mi compañero Luis Montúfar les hablará acerca de la clasificación del acero inoxidable. Bien, como dijo mi compañero, yo les hablaré de la clasificación del acero inoxidable. Propiedades y características. Bueno, aquí hay que contestar la siguiente interrogante. ¿De qué se compone el acero inoxidable? Es una aleación de hierro y carbono, que presenta proporciones iguales o menores a 2% de carbono. El hierro se combina con el oxígeno de la atmósfera, formando así óxido de hierro en su superficie. Cuando a esta aleación se le agrega por lo menos el 10,5% de cromo, se forma una capa delgada, impermeable e insoluble y regenerativa película de óxido de cromo que cubre la superficie del acero y la protege de medios corrosivos habituales. La resistencia a la oxidación es proporcionada en su mayoría por el cromo. También se le pueden agregar otros componentes como el níquel y el molibdeno, los cuales mejoran sus propiedades anticorrosivas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer el acero inoxidable? Pues bien, no hay ni peor ni mejor
acero inoxidable, simplemente se debe buscar el que mejor se adecue a la necesidad. Cada acero inoxidable suele tener su propia resistencia al óxido, dependiendo del nivel de carbono y cromo que haya en su aleación, entre otros componentes como el níquel y el molibdeno. Tipos de acero inoxidable. Bien, comenzaremos por el martensítico. Es una aleación compuesta únicamente por hierro y carbono, con una proporción mayor o igual al 0.10%, en donde se le agrega una película de cromo con una proporción entre el 12 al 14%. Pues bien, ¿en qué objetos de la vida cotidiana podemos encontrar ese tipo de acero inoxidable? Pues bien, en equipos quirúrgicos, instrumentos dentales o bien tuercas. Ahora pasemos al acero inoxidable ferrítico. Es una aleación entre el hierro y cromo con una composición de 0.12% de carbono y 16% de cromo. Reúne los tipos 430, 430 Ti, 430 NB, 439, 441, 436 y 444. Los modelos mencionados anteriormente todos contienen molibdeno y finalmente el 445 y 446. Todos ellos presentan resistencia a la corrosión y poca dureza. Un ejemplo es que se emplean en la industria alimentaria y en el hogar. Bien, pasemos al acero inoxidable austenítico. Este tipo de acero es una aleación entre hierro, cromo en una proporción del 16 al 26%, níquel y bajo contenido de carbono. Se pueden encontrar los siguientes tipos: 301, 303, 304, 304L, 309, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 327, 347, 904L, 201 y 204, los cuales cuentan con una resistencia a la corrosión superior. Tienen una excelente solubilidad, maleabilidad y siguen siendo funcionales al someterlos a temperaturas externas. Podemos encontrar este tipo de acero en la industria química, farmacéutica, petrolera, naval y bien alimentaria. Finalmente, el acero inoxidable de tipo dúplex. Este es una aleación de hierro, cromo, en una proporción del 18 al 38%, níquel en una proporción del 4.5 al 8%. Este tipo de acero se caracteriza por su gran resistencia a la corrosión y prestaciones mecánicas. Lo podemos encontrar en construcción de obras como puentes, pasarelas, entre otros. ¿Qué ventajas del acero tiene como material estructural? Pues bien, posee una gran resistencia, tiene poco peso y es fácil la fabricación. Alta resistencia. El acero posee un peso en donde la estructura será relativamente baja. Esto es de gran importancia en edificios altos y bien estructuras con condiciones deficientes de cimentación. Uniformidad. Los cambios en sus propiedades no son apreciables para el ojo humano con el tiempo. Elasticidad. El acero se acerca más en su comportamiento a la hipótesis de diseño que la mayoría de otros materiales, debido a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos bastante altos y su momento de inercia se puede calcular exactamente. Durabilidad. Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado, durarán indefinidamente. Investigaciones recientes indican que bajas ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a base de pintura. Ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tiene un material para soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos. Cuando se prueba un acero dulce o con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de falla.
antes de que se presente la fractura. Un material que no tenga esta propiedad es inaceptable y lo más seguro es que sea duro y frágil, por lo que se romperá fácilmente al someterlo a un golpe. Tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir, estos poseen resistencia y ductibilidad. Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes deformaciones será aún capaz de resistir grandes fuerzas. Esta es una característica muy importante porque implica que los miembros de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su fabricación y montaje, sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. Bien, pasemos ahora a las desventajas del acero como material. Corrosión. La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al aire y al agua, por lo que deben de pintarse periódicamente. Sin embargo, el uso de aceros intemperizados, como se le dice coloquialmente, para ciertas aplicaciones tiende a eliminar este costo. Aunque los aceros intemperizados pueden ser bastante efectivos en ciertas situaciones para limitar la corrosión, hay muchos casos donde su uso no es factible. En ciertas situaciones, la corrosión puede ser un problema real. La resistencia a la fatiga de los miembros de acero puede reducirse apreciablemente cuando los miembros se usan en ambientes con químicos agresivos y sometidos a cargas cíclicas. Costo de la protección contra el fuego. Aunque los miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente en temperaturas que comúnmente se alcanzan en incendios. Cuando los otros materiales de un edificio se queman, además, el acero es un excelente conductor de calor, de tal manera que los miembros de acero sin protección pueden transmitir suficiente calor de una sección o comportamiento incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo edificio e incendiar el presente. Susceptibilidad al pandeo. Bien, mientras más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, mayor es el peligro. En la mayoría de las estructuras, el uso de columnas de acero es muy económico debido a sus relaciones elevadas de resistencia a peso. Fatiga. Su resistencia puede reducir si se somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo o bien a un gran número de cambios en la magnitud del esfuerzo de tensión. Se tienen problemas de fatiga solo cuando se presentan tensiones. Fractura frágil. Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductibilidad y la fractura frágil puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que producen fatiga y muy bajas temperaturas pueden agravar la situación. Bien, a continuación, mi compañero Álvaro Onleo les presentará otras características y aplicaciones del acero inoxidable. Así como mi compañero Luis decía, el acero férrico tiene buena ductilidad, resistencia a la corrosión, oxidación, presión y agrietamientos. Para su aplicación comercial nosotros lo vamos a dividir en 5 grupos. Recordemos que el acero férrico pertenece a algunos metales o algunos aceros de la serie 400I SI. Para el grupo 1 nosotros lo dividimos en 409 y el 410L. Estos aceros inoxidables se utilizan para la fabricación de tubos, escape de carros, máquinas mecanizadas, contenedores de basura y autobuses. Esto es porque la oxidación en estas partes es concurrente. Para el grupo número 2, el más conocido, el más común en la industria, es el 430. Este se utiliza para los fregaderos, los tambores de lavadora, interiores de lavavajillas, cubiertos y exteriores de refrigeradora, por ejemplo. Esto se debe a que su porcentaje de cromo es de 17%. Sobre todo se utiliza en la cocina. Para el grupo número 3,
nosotros seccionamos al 430 Ti, 439 y al 449, y estos, al tener una mejor soldabilidad, nos permiten sustituir al acero austenítico y se utilizan para los tubos de intercambio, piezas soldadas de lavadoras, por ejemplo. Ahora bien, para el grupo número 4, recordemos que estamos en férrico. Se asignan al 434, al 436 y al 440. Y estos tienen, como mencionaba mi compañero Luis, más molibdeno, y entonces esto hace que tenga una mayor resistencia a la corrosión. Por eso se utiliza para tanques de agua caliente, calentadores de agua, piezas de horno microondas, sobre todo cuando la temperatura suele ser un poco elevada. Ahora bien, para el grupo 5, los aceros férricos que se seleccionan son los 446, 445 y 447. Estos, al tener un alto porcentaje de cromo, también evitan que la corrosión se pueda producir en ellos, y entonces estos se suelen utilizar en los ambientes más próximos a la costa. Ahora bien, con respecto a la aplicación de los aceros inoxidables austeníticos, al ser estos más resistentes a la corrosión, maleables y soldables, y recordemos que austenítico pertenece a la serie 100, 200 y 300 AIS, por ejemplo, se pueden utilizar mayormente en sartenes, ollas, cubiertos y todo lo que tiene que ver con la resistencia a la mecánica. Vamos a ver unos ejemplos. Las series que más destacan, aquí está la serie 300, son la 304 y se utiliza para el procesamiento de alimentos, resortes, tuercas, pernos, asientos, pasamanos, todo este estilo de estructuras. Ahora bien, en el 303 se utiliza para ejes, engranajes, roscas, accesorios de aeronaves, y el 316, por tener una soldadura más fácil, se utiliza para las industrias de papeles, la industria de agricultura, alimentos y también para algunas aplicaciones marinas. La serie 200 se utiliza para todos aquellos trabajos que se requieren de mucha resistencia mecánica o muchas repeticiones en los trabajos que se ejecutan. Por eso nosotros lo clasificamos como se puede utilizar en las máquinas alimenticias, extractores, muebles para cocina, entre otras cosas. A esta no se le recomienda aplicar ácidos fuertes ni contacto con el mar, porque suele oxidarse. Y finalizamos con la aplicación de acero inoxidable martensítico, que al tener una resistencia a la corrosión ambiental, al vapor, al agua fresca y a los ácidos débiles, no a todos los ácidos, sino que solo a los ácidos débiles, se le da la siguiente aplicación. Recordemos que martensíticos son también algunos metales de la serie 400 AI, SI. Algunos metales, quise decir, algunos aceros. Entonces, en el 403 se utiliza sobre todo para partes críticas de maquinaria sometidas a altos esfuerzos y calor. El 410 se utiliza para combinación entre resistencia mecánica y dureza. Resistencia mecánica y dureza, por ejemplo, algunas tuercas, tornillos, herramientas de cocina, entre otras. Y la 416 tiene las mismas aplicaciones que la 410. Lo que pasa es que esta tiene una menor ductilidad y por eso se utiliza mejor en cerraduras y en algunas partes de las válvulas.
La 420 y la 431 se utilizan en la dureza, en la resistencia al desgaste y al impacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a utilizar alguna maquinaria, por ejemplo, que necesita que esté sólida, vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, el 420 y el 431. Un ejemplo de la 420 son los ejes de las válvulas, como se puede observar en la imagen de arriba. En hojas de cuchillo, por ejemplo, cuchillo de cocina puede ser también, y en conjuntos de válvulas. Y para la 431, su aplicación es en, sobre todo, equipos marinos y flechas de bombas. Por último, tenemos una muy importante en la industria, en la industria de medicina, que es la 440C, que al tener alta y extrema dureza y una resistencia a la abrasión y una también buena resistencia a la corrosión, se utiliza sobre todo en equipos quirúrgicos. Así que muchas gracias por todo, ingeniero y compañeros. Aquí está la bibliografía que nosotros utilizamos, bibliografía y grafía sobre todo.